Bueno, yo lo dije al principio, hoy tenemos gente muy especial en el programa, gente que vive afuera. Estuvo Susana Rinaldi, que está viviendo en París, y ahora Alfredo Arias, que vive en París hace mucho más tiempo. ¿En qué año te fuiste, Alfredo? Yo me fui de acá en el año 68. 68. Sí, hace muchísimo tiempo. Hice un pequeño paseo por América, fuimos a Venezuela, después a Estados Unidos, y en el año 69 llegué a París, y en el año 70 hice mi primera puesta en escena ahí. Al año de llegar ya hiciste tu puesta en París. Sí, porque lo que pasó en realidad, la primera puesta que hice fue Eva Perón de Copy. Sí, Y entonces nos habíamos encontrado en Nueva York, y él sabía algo de mí por su hermano, que era fotógrafo, y entonces me dijo que querrías hacer ese espectáculo. Y ahí nos encontramos, y a partir de él se empezó a crear esta historia increíblemente interesante, que ha sido encontrarse con el público francés, descubrir otra cultura, comunicar con otra cultura. Es que el teatro es en directo, es decir, ahí no hay tiempo, sí, el tiempo del ensayo, pero después... Está bien, pero estás expuesto, estás ahí. Absolutamente. Pero vos perteneces a todo un grupo de gente muy talentosa que se fue en esa época, como Marilu Marini, claro, Jorge sí. Labelli. O sea, todos han tenido unas carreras internacionales sí, muy claro. importantes. En Francia ya estaba, digamos, anclada la tradición, se puede decir, o la Escuela del Teatro Argentino, con Jorge Labelli, Víctor García, Copy, Jérôme Savary, que nunca supe de dónde era, de aquí exactamente, pero él se reclamaba argentino, pero parece que quedaba bien. Y entonces, con la, digamos, comunicación con Copy, el puente que él hizo con mi trabajo, yo me incorporé en ese camino. Después la invitamos a Marilu que viniera, y bueno, ya pasó también muchísimos años, y de todas maneras, si se puede llamar esa tradición continúa, porque ahora está Martial Difonso, que dirige uno de los teatros centrodramáticos en Francia ahora, que en realidad es el sobrino de Facundo Bo, que hace parte con su hermana Marucha del grupo que salió conmigo, y también Roberto Plate, que creo que va a ser una gran exposición en Bellas Artes. Sí, Bellas Artes, y así que sí, es toda una gran historia, una epopeya verdaderamente. Pero una historia fabulosa, me parece, extraordinaria. Se fueron de acá a fines de los 60, ¿ya había pasado Onganía o todavía andábamos por ahí? No, estaba por venir. Es decir, yo... antes de Onganía. Sí, antes de Onganía. Yo en realidad hago parte de lo que se llamó el grupo del Ditela, es decir, del pop art. Del Ditela, claro, sí. Claro. Ahí fue esa gran oportunidad que se ofreció en ese centro donde pasaba todo, y donde todo estaba comunicado, porque yo también experimenté como artista plástico. Estuvo la semana pasada acá en el programa Edgardo Jiménez, y hablamos un montón de todo esto, ¿no? Edgardo es un amigo, y él conoce bien la historia, puesto que ha hecho libros interesantes sobre la historia de ese periodo. Él hablaba de la vigencia del pop, y es cierto, es absoluta la vigencia del pop, ¿no? Sí, ahí pasó algo, yo creo que pasó algo que condensó, porque en realidad yo... como pasé por eso y fui hacia el teatro, quizás lo puedo ver con un poco más de libertad. Yo creo que fue un momento que tiene que ver con la historia social acá, porque de pronto representamos un cambio que se operó en aquel barrio donde estaba el Instituto de Ditela, en la calle Florida, que modificó todo lo que había alrededor, con los bares, las galerías, etc. Se produjo un fenómeno que fue un poco más allá de solamente la experiencia artística, puesto que contemporáneamente a nosotros, yo reconozco que hay artistas, en todo caso, en mi caso, que son mucho más importantes como plásticos, como pintores, pero de pronto nosotros encarnamos un movimiento. Absolutamente. Y todavía está vigente. Digo, vos te fuiste del país como tanta gente en ese momento, te la veías venir, digo. No, se la veía venir y se la veía sentir, porque estábamos ahí, poco a poco nos fueron acorralando, es decir, pasó que mismo se ensayó con policía dentro de las salas de ensayo, es decir, sabían que ahí había que
que cambiara algo, que no se quería que eso fuera más allá de lo que era. Claro. Y bueno, terminamos haciendo una especie de barricada afuera, en la calle Florida, fuimos detenidos, en fin, ahí se veía que algo más grave iba a venir. Y ahí se abría un futuro. Y yo, me pasó una cosa muy graciosa, porque en el primer viaje que yo fui a Europa, con Pablo Mesegiani, Delia Cancela y Juan Estopani, visitábamos las galerías de París y yo siempre decía, no, yo espero Leo Castelli. Leo Castelli era el gran, digamos, galerista que descubrió él el pop art, el galerista de Andy Warhol y otras grandes figuras. Y cuando volvimos acá yo repuse mi espectáculo Drácula, que era el primero que había hecho, y bajando las escaleras de la sala de teatro ahí, encuentro un señor medio bajito así, que me dice, soy Leo Castelli. Y bueno, él no puede ocuparse de mí, pero me dijo, me parece que su arte tiene un potencial para poder ir afuera y mostrarlo, y así se empezó. Y después, bueno, de alguna manera algo también pasó en Estados Unidos, porque obtuvo la beca Guggenheim, que me ayudó a partir. No, y aparte hiciste una carrera no solamente en Francia, has trabajado, qué sé yo, en los principales teatros líricos también de Europa, Exacto. de Italia, de muchísimos países. Sí, sigo siempre trabajando muchísimo en Italia. Justamente tengo ahora un espectáculo que vengo de montar, una pieza de Carlos Goldoni, que se va a hacer a partir del 13 de octubre en el Teatro Quirino de Roma, y he tenido también un espectáculo recientemente que ha hecho una gran gira en Italia, así que sí, por suerte. Pero estás viniendo seguido acá, más que antes, me parece, ¿o no? No, he venido después de mi vuelta, digamos, en el año 86, que venimos con el Juego del Amor y del Azar de Marivaux, en el Teatro Cervantes. Siempre me interesó la vuelta, y sobre todo que a partir de ahí se crea como lo que yo llamo mi laboratorio de mi trabajo con la memoria y con, de una cierta manera, la reconstrucción de una historia, de la historia mía de adolescente, de niño. En la Argentina. Y eso se puede hacer acá, porque se va a comprender de otra manera, ¿o no? No, allá siempre me han escuchado con muchísima atención las cosas que he contado de aquí. Curiosamente, Francia es un país que ha tenido siempre la riqueza de poder escuchar al extranjero. No sé qué pasará en el futuro, lógicamente, porque las cosas han cambiado muchísimo. Están cambiando mucho, pero sí. en el arte yo pienso que sí, que hay una gran curiosidad. Vos volvés siempre a la infancia, como que hay un núcleo que te interesa mucho desarrollar en muchas obras, ¿no es cierto? Qué sé yo recuerdo la de Petrona C. de Gandulfo el año pasado. Sí. Hay una mirada medio kitsch y también pop por ahí, ¿no es cierto? En todo eso. Sí, digamos, yo diría que es una mirada auténtica por encima de los estilos que se le puedan adjudicar. Quiero decir, es realmente la iconografía que me formó, son los personajes que me parece que cuentan en esta historia, y más chiquitos son y más se encuentran en la cocina o en una estantería de una cocina. Ellos más interesantes también son porque relatan toda una trama muy particular de nuestra historia, y para mí cada uno de esos personajes me sirve para contar un aspecto de esa historia de mi infancia, del paisaje familiar, de las relaciones, de lo que pasaba, y me es absolutamente enriquecedor y me apasiona ir a buscar eso, sí. Y el personaje de Fanny Navarro, porque está esta obra deshonrada, que por suerte, señores, se repuso ahora, porque estuvo a principios de año, yo la vi en el Centro Cultural San Martín. Cuando lo quise invitar a Alfredo Arias ya se había vuelto a Francia, y ahora me avisan, volvés, y vuelve la obra, está en este momento en cartel de nuevo. Exacto. Y es la historia de Fanny Navarro. Tomás estos íconos también de la Argentina de los 50, la Argentina peronista, ¿no? Y sí, pero el peronismo fue muy importante en mi vida, porque primero yo era niño peronista en un hogar radical. Así que fue... Tus padres eran radicales y vos te declaraste niño peronista. Exacto. Que a los 5 años, 7 años. No, bueno, toda la primaria fui niño peronista. Vos decías, yo soy un niño peronista. Sí, yo iba al sindicato de ferroviarios, de Remedios de Escalada, a los hospitales, a decir poemas, y yo me fascinó muchísimo. Pero pienso también que tenía que ver con una reacción a mi familia, es decir, lo pagué caro, porque terminé en el liceo militar. Te mandaron al liceo militar.
militar. Así que bueno, pero valía la pena de todas maneras ser libre ya tan niño y tener una opinión. Después, claro, reconstruir la historia justamente para saber qué pasó con todo eso, y en la medida en que a mí me pareció que el personaje de Fanny le hicieron pagar lo que no pudieron hacer con Eva, en la medida en que Eva se escapó por otro lado, digamos, en fin, terminó su vida de una forma... Sí, murió, sí, pero una manera de evitar también entrar en la parte más oscura de la historia de ese periodo. Tomar a Fanny Navarro. Fanny Navarro era muy amiga de Evita. Claro, además sí. Era una figura, era una actriz famosísima, muy importante en esa época. Fue amiga de Eva y la amante de su hermano. Vamos a hablar de Juan Duarte. Sí. Juan Duarte tenía dos relaciones, Elina Colomer y ella. Y Fanny Navarro, ¿no? Y otras. Y otras, pero digo, decía, estas eran las más destacadas. En la obra se dice, lo llamaban jabón Lux porque lo utilizaban 9 de cada 10 estrellas. Y decía... Juan Duarte, después de la muerte de Evita, vamos a recordarlo, aparte habrá gente joven que nos está mirando que vaya a saber si sabe todo esto. Juan Duarte muere en circunstancias que nunca se aclararon demasiado. Exacto. Se habló de un suicidio, pero también de un asesinato. Exacto. Y después de... Es que él cae en desgracia después de la muerte de Evita, ¿no es cierto?, que lo protegía. Claro, da la impresión como que Perón de una cierta manera quiere borrar todo lo que queda de Duarte, digamos, o en todo caso lo quiere alejar, porque de todas maneras... Bueno, lo saca, era el secretario, ¿no es cierto? Sí, tienen un problema justamente de una eventual denuncia que Duarte iba a hacer, pero también es radiada Fanny. A partir de ahí, y después de la muerte de Duarte, con más razón, digo. Sí. Y después la llegada de la Revolución Libertadora, que va a ser lo que no se debe hacer, es decir, de combatir el fanatismo eventualmente con fanatismo, porque entonces no se llega a nada. Claro, viene el fanatismo antiperonista, ¿no? Claro, sí. Entonces la obra explica eso sin explicarlo, es decir, cuenta que fanatismo contra fanatismo no sirve para nada. Porque toma un hecho real, que es detenida una noche Fanny Navarro, la van a buscar a su casa y la llevan a un interrogatorio con este famoso capitán Gandhi. Sí. Y la obra es eso, es la charla o interrogatorio entre Fanny Navarro y el capitán Gandhi. Claro, el capitán Gandhi, que también representa como una especie de engendro que como puede crear a veces el absurdo de esta historia, que era una especie de médico, policía, inspector, una cosa que no sabe por dónde, cómo tomarlo, y bueno, es una historia devastadora. Y también me interesaba a mí la historia de una mujer, de un artista, es decir, que hasta qué punto la palabra del artista tiene que ser política o no serlo. Bueno, ella jugó esa línea, ella se hizo peronista, militante. Sí, pero ella, en realidad, al principio de todo, cuando uno estudia o ve el material que la concierne, ella no se había lanzado así por ella misma. Yo creo que mismo es Elina Colomer o Malisa Sini, que le empiezan a hablar. Lo que pasa es que la amistad con Eva hace que ella la va llevando a ese lugar. Ella decide ir a ese lugar. Bueno, y la relación con Juan Duarte, ¿no? Sí. Hay un hecho que es bastante impresionante, pero creo que es verídico, vos dirás. El capitán Gandhi, con la excusa de investigar la muerte de Juan Duarte, le hace cortar la cabeza. Digamos, hubo una segunda autopsia del cadáver de Juan Duarte, parece que guiada o llevada adelante por este famoso capitán Gandhi. Y se cuenta que en el interrogatorio él le presenta el cráneo perforado, porque era la historia de ese suicidio, asesinato a Fanny Navarro, pero era, digamos, era solamente un método de demolición de esa mujer, es decir, y la llevarla. Termina logran destruirla, claro, totalmente. Y eso está en la obra, está mostrado en la obra. Sí, todo ese proceso de destrucción, es decir, la obra es hasta qué punto, porque ella está enfrentada a un loco, en realidad, una persona que la va a desarmar, y la obra consiste en un suspenso hasta qué punto ella puede reorganizar el diálogo con este monstruo.
Está Alejandra Radano, que hace de Fanny Navarro. Sí. Es excelente Alejandra Radano, la conocemos mucho, pero has trabajado bastante con ella y con Sandra Guida también, ¿no? Absolutamente, sí, ellas me han acompañado. Sabés elegir, Alfredo, son grandes. Yo las vi en Chicago, me acuerdo, las dos. Sí. Ahí las vi por primera vez, son extraordinarias. Y sí, se necesita mucho talento para hacer musical, yo pienso, porque si no es imposible cantar, bailar, ahí son artes que tienen una gran exigencia. Sí. Ahora, la cuestión con Alejandra en este caso era de que hiciera el paso hacia la actriz. Y entonces lo ha hecho magníficamente bien. Sí. Muy bien. Sí, estamos muy emocionados también el contacto con el público, que realmente es muy intenso. Es que es muy buena la obra, realmente es muy buena, la recomendamos. Quiero decir cuándo está, ¿te acordás? Quiero decir que la escribió Gonzalo de María para nosotros. Perdón que no lo dije. Claro, es una obra de Gonzalo de María. Sí, absolutamente, y está acompañada, el Capitán Gandhi lo interpreta Marcos Montes. Que también está muy bien. Sí. Está hasta el sábado 29 de agosto. Así es. De miércoles a domingo 20:30 en el Centro Cultural San Martín, no en el Teatro San Martín, en el Centro Cultural, entrando por Sarmiento. Hay que dar la vuelta, sí. Hay que aclarar eso. Sí. Y leí por algún lado que ahora la van a llevar a París también, la obra. Sí, porque la obra está programada en el Teatro del Rond-Point, donde yo he trabajado todos estos últimos años, y en efecto la vamos a hacer a fin de temporada, en mayo, junio del año próximo. ¿En francés? En francés, sí. ¿Con Alejandra Radano también? Sí, ella ya ha actuado, Alejandra y Marcos han actuado en francés conmigo. Ah, muy bien. Alejandra mucho, sí. Y Marcos en Tatuaje, él actúa en francés. Y bueno, sí, vamos a hacer esta experiencia. Me encantaría verlos, dudo que pueda, pero me gustaría mucho verlo también en francés. Es una preciosa obra. ¿Y te vamos a tener pronto de nuevo por acá o no? ¿Con algún espectáculo? Por ahora va a ser un poco medio complicado porque tengo un calendario que... internacional y fuerte. Va lejos. Pero ya vas a volver. Sí, por supuesto, siempre. Muchísimas gracias por haber venido. Había venido una vez el programa hace muchos años y después nunca más. Me alegro un montón que estés aquí. Gracias, muchas gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.